Hola, buenas noches. Los saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Y les doy la bienvenida a uno de nuestros relatos apasionados. Nos quedamos con Candy y Terry en el auto, intercambiando unos besos apasionados en el capítulo 7 de Alexa PQ, Quédate conmigo. Y nos dejaron con el corazón acelerado. Y bueno, viene la segunda parte de este capítulo 7, en donde sabremos qué es lo que va a suceder. Así que empezamos. Desde que Candy empezó a caminar del brazo de Terry por el magnífico pórtico del teatro y luego de subir por la escalinata, ella casi pudo sentir sobre su piel las decenas de miradas que la recorrían de arriba a abajo de forma crítica. Inglaterra era la cuna del rígido sistema de clases británico, donde desde la parte más alta dominaba la más rancia aristocracia, casi siempre formada por estirpes de antiquísimo abolengo, cuya riqueza hacía que la gran mayoría de ellos vivieran desconectados de la realidad del hombre común. El sistema social era jerárquico e inflexible, con una muy cerrada movilidad de un estrato a otro, donde a veces la única oportunidad de subir en la escala social era por medio de un matrimonio ventajoso. Para esto, cada año se organizaban una gran cantidad de actividades sociales durante la llamada temporada, con el fin de que los jóvenes aristócratas debutaran y se adentraran en el complicado entramado social para conseguir los enlaces más convenientes y todavía mejor asegurarse el más brillante de los matrimonios posibles. Que la boda viniera aderezada con amor era deseable para algunos cuantos, pero realmente para muchos de ellos eso no era un requisito necesario en lo absoluto. Al inicio de la temporada de este año, una de las principales fuentes de cotilleos fue el prestigioso compromiso matrimonial de Lady Jane Stockwell, hermana del conde de Stonehurst, con el multimillonario magnate americano William A. Ardley. Metafóricamente hablando, al enterarse del futuro enlace, muchas damas rompieron sus quinielas y desilusionadas tacharon de sus listas al codiciado visitante soltero, reconociendo que habían perdido en buena lid frente a una igual. Pero ahora era diferente, porque un par de días atrás había estallado una nueva noticia que en esta ocasión no había calado muy bien en el ánimo general. Ahora era la protegida de William Ardley, quien se había comprometido en matrimonio, y nada menos que con el duque de Granchester. Hasta antes de eso, había sido divertido recibir a la joven rubia y de partir con ella, cuando no era más que la pintoresca protegida de un magnate americano. Pero el asunto dejaba de ser divertido cuando resultó
que había venido al país a pretender robarse a un duque. Porque un duque soltero y guapísimo, por si fuera poco, era considerado prácticamente patrimonio nacional. Y no era muy bien visto que una jovencita extranjera de nebulosos orígenes viniera a desposarlo. El rango de él daba para alianzas más provechosas, aunque los propios orígenes de este duque de Granchester también fueran imprecisos. Sin embargo, desde que oficialmente era duque, la aristocracia inglesa había corrido un tupido velo de discreción sobre aquel espinoso asunto de su nacimiento, como habitualmente solía hacerse entre pares. Terry, presintiendo que Candy empezaba a abrumarse con la cantidad de cuchicheos que se levantaban a su paso, la trató de la forma más gentil posible para hacerla sentir mejor. Una vez dentro del teatro, solo le presentó a las personas más amables que conocía y en ningún momento se separó de su lado. Cuando por fin alcanzaron el palco y se quedaron a solas, Candy sintió que podía respirar nuevamente. En todo momento Terry se había ocupado en hacerla sentir bien, pero a ella este ambiente tan ceremonioso y el llamar tanto la atención no le terminaba de gustar. En medio de la vorágine de sus pensamientos, realmente agradeció que después de un momento Terry nuevamente la tomara de la mano. Nadie podía haberlo hecho mejor, Candy. Casi le sonrió él, animándola. Candy, más concentrada en el contacto de la mano de Terry que en ninguna otra cosa, comentó con él sobre el magnífico interior del teatro, con su decoración en rojo, negro y dorado. Los candelabros brillantes, el techo ricamente decorado y los tapetes magníficos, un lugar impresionante que servía de marco perfecto para el imponente escenario que lo presidía todo. Cuando finalmente comenzó la obra y se abrió el telón, aparecieron en el escenario las 3 incómodas brujas de Macbeth, llenando la escena con su interpretación de las fatídicas sirvientas del destino. Una de ellas era Karen Clyde, y Candy no pudo evitar mirar de reojo a Terry con el fin de observar su reacción al verla. Sin embargo, no había pasado ni un segundo cuando se regañó. ¿Desde cuándo se portaba así? Así que volvió a concentrar su atención en el escenario. Terry no había dejado traslucir emoción alguna más allá de la profunda concentración mostraba ante lo que ocurría en cada acto. La obra fue magnífica y las actuaciones de Robert Hathaway como Macbeth y de Eleanor Baker como su reina fueron brillantes. Al final, la puesta en escena tuvo una ovación apoteósica, con los rostros radiantes de los actores saludando bajo las luces. A pesar de que el protocolo marcaba otra cosa, Candy aplaudió a rabiar, seguida por Terry. Sin embargo, en algún momento, Candy lamentó ver en la mirada de su prometido una sombra apenas velada
poderosa nostalgia. Y ella supo que él extrañaba terriblemente el teatro. Después de la función, Terry llevó a Candy hasta la zona de camerinos. Allí el ambiente era más relajado y Candy lo disfrutó mucho más. En algún momento ella tuvo la oportunidad de saludar a Karen Clise y, contrariamente a lo esperado, ambas se reencontraron con grata sorpresa y una agradable sensación de camaradería. Aunque después de que Candy se fuera, Karen se le quedó mirando con algo de suspicacia. Luego Candy conoció a Robert Hathaway, quien estuvo realmente encantado de conocer a la prometida de su otrora mejor actor, un hombre al que además de eso apreciaba tanto como a un hijo. Después se les unió Eleanor Baker, luciendo magnífica y elegante. Y en algún momento en el que los caballeros se pusieron a hablar sobre la posibilidad de abrir una escuela teatral en Stratford-upon-Avon, la famosa actriz tomó a Candy del brazo y la llevó un poco aparte, con una franca sonrisa de complicidad femenina en los labios. Candy, me alegro tanto por ustedes. Apenas si podía creerlo cuando Terry me lo contó, le dijo Eleanor muy cálidamente. Es maravilloso que estén comprometidos, aunque las circunstancias no sean las ideales. Gracias, señorita Baker. Espero que algún día lo sean. Sé que no han definido nada, continuó diciendo la actriz, pero no sé si me será posible estar en su fiesta de compromiso. Espero que para entonces las cosas estén mejor entre ustedes. Casi estoy segura de que así será. Y cuando Eleanor se dio cuenta del suspiro de Candy, trató de desviarse un poco del tema que la incomodaba. Por cierto, he estado pensando en un regalo precioso para ustedes. Ella agradeció la gentileza y la dulzura de la madre de Terry. No parecía molesta en lo absoluto con ella, y en base a esa sensación de cariño de madre, Candy se vio impulsada como por una fuerza extraña a hacerle una revelación que nadie más conocía. No es necesario ningún regalo, señorita Baker. Ya lo he recibido y soy yo quien tiene que agradecerle. Eleanor la miró confundida por sus palabras. Gracias por él, le explicó Candy. Sus ojos brillaban de emoción. Por Terry. Eleanor suspiró y poco a poco su alivio se fue transformando en una sonrisa que floreció en sus labios. Su mirada se volvió cálida al comprender lo que ella quería decirle. Candy, tú realmente lo amas. Sí, señorita Baker, no hay nadie en el mundo a quien ame más que a él. A veces es un hombre difícil, tú lo sabes mejor que nadie. Y también yo mejor que nadie sé lo dulce que puede ser. Conozco su luz, que es fácil de amar, pero también conozco sus sombras. Candy se encogió de hombros, todavía sonriendo. E incluso a esas las amo, como a todo él.
Eleanor la abrazó fuertemente, realmente feliz de escuchar esa revelación de los labios de la joven prometida. Terry podía ser tremendamente necio y obstinado, pero la actriz sabía que dentro de su corazón él también amaba irremediablemente a Candy, solo que era un testarudo. Hasta sería divertido ver cómo después tendría que tragarse las palabras con las que ahora negaba sus sentimientos. Soy la primera mujer del mundo que debió amarlo y le fallé, le dijo de pronto Eleanor con la voz ligeramente mortificada. Eso no justifica su actitud, pero la explica. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, ni es justo para ti, pero desde hace tiempo él parece terriblemente molesto por algo que jamás me ha querido decir. Candy también empezaba a tener la misma sensación, especialmente después de la conversación en Greenwich. Sí, algo así me ha parecido, mencionó Candy. Trataré de saber. Y se sonrieron cómplices. Al volver al vestíbulo del teatro, todo el buen sabor de boca que la noche estaba dejando en Candy y Terry se esfumó en un instante. Allí, bajo uno de los elegantes candelabros de 1000 luces cristalinas que iluminaban el lugar, se toparon de frente con las muy elegantes Aveline y Blair, pero esta última orgullosa del brazo de Sir Bradley Wharton. Terry se tensó en cuanto los vio, y Candy pudo ver que aquel hombre susurraba unas palabras al oído de Blair, convenciéndola de algo de lo que la joven hermana del duque no parecía estar muy segura. Inmediatamente Candy tuvo una muy buena idea de lo que había sido, porque acto seguido los tres se acercaron a la pareja de la noche con un propósito muy evidente. Buenas noches, Su Excelencia. Señorita Ardley, saludó Wharton, aunque su tono no presagiaba buenas intenciones en absoluto. Tenía el mismo reflejo avieso en los ojos de siempre. Me atrevo a decir que este ha sido el encuentro más agradable de la noche. Candy le respondió apenas con un asentimiento, pero Terry lo ignoró completamente y centró su atención en las damas. Hola, Blair. Lady Aveline. Hizo una ligera reverencia hacia ellas. Las damas también se saludaron por mera cortesía. El resentimiento de Aveline todavía era por demás evidente, así que el ambiente inmediatamente se volvió pesado y tenso. De haber sabido que querían ver Macbeth, yo las hubiera traído en otra ocasión, se ofreció Terry, incómodo de verlas al lado de la sabandija. Por el contrario, el hombre
parecía disfrutar enormemente con la situación. Lady Evelyn prefiere nuestra compañía. ¿No es así, querida Blair? Fue Wharton el que respondió con una falsa amabilidad. Su intención real era aguijonear a Terry y dejarle en claro que no solo se atrevía a hablar por sus acompañantes, sino que podía revelar sutilmente el sentir de Evelyn y además tratar a su hermana de aquella forma tan familiar, indicando que su relación con ella estaba más allá de una simple amistad. Terry tomó nota de su impertinencia y su primera reacción fue apretar los puños. La segunda habría sido sujetarlo de las solapas o directamente romperle la cara. Pero Candy se adelantó y lo tomó del antebrazo, evitando que cometiera una tontería en ese lugar. Era lo que este hombre horrible esperaba. La impetuosa furia de Terry se sosegó un poco bajo el contacto de ella. Ya tendrán tiempo y seguramente ambas preferirán otra compañía, se adelantó a decir entonces la chica rubia con impostada candidez. Ellas son personas de muy buen gusto. Terry se volvió a verla, agradeciendo sus palabras con una mirada cómplice. En cambio, Wharton miró a Candy con una sombra de desprecio porque se atreviera a responderle así y aún más a entrometerse en una conversación entre caballeros. Sin embargo, se repuso fácilmente y nuevamente adoptó un calculado gesto de conciliación. Ha sido una obra excelente, ¿no lo creen ustedes así?, prosiguió diciendo Wharton con un tono ligeramente insolente, pero sin evidenciar que su verdadera intención era seguir incomodando a los presentes. Robert Hathaway es un magnífico actor, pero la que brilló realmente esta noche fue la gran Eleanor Baker. La presión de la mano de Candy sobre Terry aumentó, presintiendo que lo que venía no sería bueno. Es terrible que su enorme talento se vea opacado por esos vulgares rumores de que esconde un hijo bastardo, mencionó Wharton, fingiendo un comentario casual, pero a la vez dejando claro que escogía cuidadosamente las palabras una a una. Una mujer tan bella y elegante, es imposible que sea una mujerzuela indecente. Terry lo miró atónito, apretando los dientes. ¿Cómo era que este idiota se había enterado de eso? Inmediatamente él recordó que se lo había contado a Blair y entonces miró a su hermana con un gesto receloso, decepcionado e inquisitivo. La primera reacción de Blair fue bajar la vista avergonzada durante unos segundos y luego le ganó la rebeldía.
Volvió a mirar a Terry alzando la barbilla en una irreverente confrontación. Con esto iba a dejarle muy en claro que él no tenía ningún poder sobre ella y que no eran amigos. Al ver su desafiante mirada, una sombra casi imperceptible de desilusión se adivinó en los ojos de él, comprendiendo que era ella quien se lo había revelado. Pero la culpa había sido toda suya, se acusó Terry, por haber creído que podía confiar en su hermana y habérselo contado. ¡Qué vergüenza! ¿No les parece?, prosiguió diciendo Wharton, ligeramente complacido al observar las reacciones que producían sus palabras. Que una carrera tan brillante como la de la señorita Baker acabe por un rumor semejante. ¡Un rumor cobarde!, gruñó Terry con fiereza. Afortunadamente, un rumor hasta ahora conocido solo por 5 personas, creo. Sería terrible que llegara más allá, concluyó el hombre, dejando la amenaza implícita en el aire. Mostraba una sonrisa complacida de insolente advertencia. Terry ya no podía oírlo. La cabeza le bullía con una furia ensordecedora que hubiera desahogado de forma física si Candy no estuviera presionando su brazo para contenerlo. Ella sabía que provocar un escándalo de gran magnitud en el vestíbulo del teatro daría lugar a muchas habladurías y que podía tener consecuencias que podrían llevar a que se revelara lo que precisamente trataban de mantener en secreto. Bueno, debemos retirarnos. Realmente ha sido un placer, Su Excelencia. Después de disfrutar unos segundos de la amenaza velada que había dejado caer ante Terry y su bella acompañante, el hombre hizo una ligera inclinación con su cabeza. Luego tendió la mano para intentar tomar una de las de Candy con la intención de despedirse, pero en ese momento Terry abruptamente se interpuso entre ambos con un gesto tan fiero que evidenciaba que si él se atrevía a tocarla, no habría poder humano suficiente para ahora sí impedirle el gusto de partirle la cara. Sir Bradley se dio cuenta de su intención y se replegó apenas. Cautelosamente dio un paso hacia atrás, pero decidió que no perdería la oportunidad de dar una estocada más. Señorita Audley, fue un placer verla, siguió diciendo entonces, haciendo como si nada hubiera pasado. A propósito, nuestro amigo mutuo también le envía saludos. Saludos y felicitaciones a ambos. Ese amigo mutuo era la rata de Neil Ligan, adivinó Terry. Entre esos dos formaban una plaga completa. Si esto seguía así, el duque sabía que el contacto de Candy
no iba a ser suficiente para contenerlo y que no habría persona capaz de contar los miles de pedazos en los que le iba a romper los huesos a ese mequetrefe. Antes de irse, las dos damas que acompañaban a Wharton hicieron una ligera inclinación de despedida, pero contrariamente a lo esperado, sus miradas ya no mostraban ningún signo de confrontación. Sin embargo, la actitud de Wharton, sí. Y antes de retirarse, envanecido por lo que creía una contundente humillación, se volvió otra vez hacia la pareja que estaba dejando atrás y dijo en voz alta, con la intención de que la gente que estaba más cerca los oyera: «Por cierto, Su Excelencia, desde hace tiempo es mi intención pertenecer al Club Hípico, pero solo seré admitido con la recomendación activo», señaló, queriendo darse la importancia. «Le agradeceré mucho su apoyo para poder ingresar». Y guardó silencio, esperando la satisfacción de escuchar al duque de Granchester poniéndose a sus órdenes delante de toda esta gente. Para entonces, Terry ya había tenido tiempo de recuperar algo del ánimo que le arrebató lo intempestivo de aquella situación. Miró a Bradley Wharton sopesando todas las posibilidades y luego le respondió con un tono taimado: «Apenas lamento no poder ayudarlo, Sir Bradley». La entonación de su voz profunda era el complemento perfecto para su mirada sardónica. «Me temo que hay un problema de alimañas en el club. Imagine usted la tragedia si le tocara de encontrarse con los exterminadores. Le sugiero que se busque otro lugar». Al escuchar aquella respuesta, Candy miró a Terry atónita. Aunque lo entendía perfectamente, no podía ser que él hubiera dicho ese insulto velado, no cuando ese hombre horrible tenía aquella delicada información en sus manos. Pero Terry no parecía preocupado en absoluto y luego se volvió hacia ella. Tomó su brazo sonriéndole galantemente y ambos salieron de allí, dejando tras de ellos a un hombre enfurecido, con distintos tonos de granate cambiándole en el rostro. Una vez que abordaron el auto, Terry le dijo a Candy que había planeado llevarla a cenar, pero en vez de eso, le pidió disculpas por tener que cancelar esa salida. Apenas podía hablar de la frustración que sentía ante lo que recién había ocurrido. Siguió explicándole, tenía que hablar con Ethan y con su propia madre lo antes posible. Candy entendió perfectamente sus razones y entonces el chofer recibió la orden de regresar a Stonehurst Hall. Durante el trayecto de regreso, y contrario a lo que sucedió al inicio de la tarde, Terry viajaba ensimismado en la furia que le rugía en las entrañas. Recordando que Wharton le había pedido apoyo para ingresar como socio al Club Hípico, Terry supo que por el momento su intención
no era divulgar la información sobre su madre, sino que seguramente pretendía usarla para hacerle un chantaje importante a él o a la propia actriz. Y que evidentemente este mequetrefe, el duque, se regañó por subestimarlo antes, no iba a desperdiciar una información de tal magnitud usándola solo para ingresar en un club social, por más prestigioso que éste fuera. Fue por eso que Terry se atrevió a enfrentarlo, porque sabía que Sir Bradley no revelaría una información tan valiosa para lograr una simple membresía, y que hace unos minutos atrás aquel monigote solo presumía de un poder que creía tener. No que creía tener. Se regañó nuevamente Terry. No debía cometer nuevamente el error de subestimar a Wharton, y menos ahora que lo había humillado en público. Él tenía que cuidar a su madre del poder que ese idiota sí tenía. Terry no podía olvidar que prácticamente nadie sabía del pasado de Eleanor Baker, ni siquiera su manager. Para el resto del mundo, la hermosa artista era una talentosísima actriz soltera de carrera brillante y proceder intachable, que jamás se atrevería a algo tan deshonroso como tener un hijo fuera del matrimonio. Aunque a decir verdad, Terry recordó que él realmente no había nacido fuera del matrimonio, porque de ser así, nunca hubiera podido llegar a ser duque. Más bien, lo que Eleanor siempre había ocultado era que había sido una mujer enamorada, que luego fue engañada y repudiada por el hombre con el que había engendrado un hijo. Un hombre que después de desposarla, la había desechado, alegando un matrimonio desigual y anulando aquel enlace con la ayuda de la corona inglesa. ¿Cómo podían culpar y juzgar indigna a una mujer por haber sido abandonada, estando así rompiéndole de paso el corazón? Terry no lo entendía, pero sí le quedaba perfectamente claro que la sociedad en la que vivían era rápida para condenar, y que su madre sería señalada con escarnio, y que la reprobarían, la lapidarían usando palabras y miradas de desprecio. El escándalo acabaría con su carrera. Terry no podía permitir que eso pasara. Cerrando los ojos, él recordó entonces a su padre. Terry había vivido mucho tiempo peleando con la verdad de su padre, con su mundo y con su herencia, la emocional y la aristocrática. Pero al final habían logrado reconciliarse de cierta forma con aquel hombre al que realmente nunca supo entender, aunque al final sí pudo perdonar, porque a pesar de todo, él era su padre, la fuente de sus raíces y la mitad de su mundo, aunque él mismo se resistiera a aceptarlo. Pero pese a todo lo que Terry jamás había podido comprender, era que es lo que había llevado a Richard Grantchester a tratar de una forma tan indigna a Eleanor.
y aún seguía atormentándose al pensar si al final él mismo no se había equivocado igual. De pronto, en medio de esos caóticos pensamientos, Terry sintió la presencia de Candy a su lado. Ella lo miraba preocupada. «Todo va a estar bien, Terry», le dijo ella entonces, alargando su mano para acariciar el dorso de la de él, casi sin pensarlo. «Verás que vamos a arreglarlo». Él miró su mano sobre la suya, sorprendido por la caricia. Candy pudo sentir cómo su cuerpo se tensaba bajo su contacto y por un momento pensó que él se apartaría. Pero en lugar de eso, después de unos momentos, él tomó su mano entre las dos suyas y la llevó hasta su pecho, mientras cerraba los ojos otra vez. Para Candy, era obvio que él todavía estaba furioso, pero su respiración poco a poco fue adquiriendo otro ritmo más sereno y ella pudo sentir cómo lentamente se sosegaban los hostiles latidos de su corazón. Terry no podía evitar darse cuenta de la forma en que Candy lo confrontaba y en la intención de sus palabras. «Vamos a arreglarlo», le había dicho ella. «Vamos». De una forma nueva, él sintió que por fin tenía alguien que estaba dispuesto a arreglar las cosas, ya no contra él, sino al lado de él. El duque exhaló pesadamente. Su cabeza todavía estaba habitada por los demonios del resentimiento y la duda, y aún había tormenta en su corazón. Pero cada minuto que pasaba se daba cuenta de que al lado de Candy toda su furia se serenaba. ¿No sería precisamente de esto de lo que sentía miedo y de lo que se protegía? ¿No era que en realidad tenía temor de dejar de sentir esa vieja sensación tan conocida, aunque asfixiante, que ya le era tan cercana, como si siempre hubiera sido su única familia? ¿Qué había más allá de sentir siempre ese desespero rugiente taladrándole el espíritu? ¿La nada? ¿La vulnerabilidad? Sabía que solo al lado de Candy terminaría por descubrirlo si él se lo permitía. «Terry, cuéntame sobre tus padres», le pidió entonces su novia, como si de alguna forma Candy pudiera leerle los pensamientos y supiera adivinar algunos de los demonios que lo atormentaban, usando esa forma inexplicable con la que al parecer sus almas podían todavía reconocerse. Él abrió los ojos nuevamente y recargó su cabeza hacia atrás sobre el respaldo, haciendo acopio de valor. Estando con ella, hablar de las cosas que le resumaban del alma de pronto volvía a ser asombrosamente fácil. Entonces empezó a contarle todo de una forma lenta,
detallada, con esa narrativa fluida que él era capaz de desarrollar de forma innata. Y Candy no lo interrumpió, porque por primera vez él hablaba y hablaba, vaciando su corazón con respecto a la relación con sus padres y de paso enseñándole a ella cada uno de los rincones de esa parte de su vida. Cuando llegaron a Stonehurst Hall, Candy ya tenía una muy buena idea de todo lo que había pasado en este tiempo con Terry, con sus padres y con el ducado, y él se sentía con el ánimo más ligero. No porque le hubiera pasado el peso de sus problemas a ella, sino porque descubría que las penas compartidas se transformaban en medias penas. Se despidieron en el vestíbulo de Stonehurst Hall, prometiéndose que pronto se verían nuevamente. Antes de que ella subiera a su habitación, Terry se le acercó y le besó la frente y los cabellos. El mar de sus ojos estaba calmo y el corazón de Candy apacible, porque ella entendía su sentir. Después de despedirlo, la chica rubia subió las escaleras ruborizada, sintiéndose cómplice y amiga de él por primera vez desde hacía mucho tiempo. Cuando Candy llegó a su habitación, se tendió sobre la cama cuán larga era, dispuesta a repasar todos los eventos de esa tarde. Con una sonrisa ensoñadora, acarició perezosamente la cubierta de seda de su cama, recordando los besos de Terry en el auto. Ella podía decir que al principio su caricia había sido incluso más suave que esta tela, pero las sensaciones que después él había despertado en ella eran prácticamente imposibles de describir, porque Candy nunca las había sentido antes. Un poco escandalizada, pero bastante más ilusionada de lo que se atrevía a reconocer, ella se preguntó si estaba mal que estuviera deseando que sus besos se repitieran una y otra vez más. Luego pensó en lo maravilloso de la obra de teatro, en la gentileza de Terry y en lo satisfecho que parecía él al llevarla del brazo. Pensó en la dulzura de su encuentro con la señorita Baker. Era una pena que la noche hubiera terminado con un suceso tan desagradable, pensó ella. Candy odió ver a Terry acorralado, todavía aún más de lo que odió a aquel hombre aborrecible, aunque sin embargo terminó por recordar Candy lo único rescatable de aquel nefasto enfrentamiento era que Terry se había abierto un poco más con ella y que tuvieron aquella conversación de regreso. Todavía pensaba en Terry
cuando se oyeron en su puerta unos toquidos discretos. Era una de las mucamas avisándole que tenía una llamada telefónica. Candy se incorporó un poco inquieta, pensando sobre qué se trataría. No creía que se tratara de Albert, porque ya había hablado con él en la mañana. «¿Sí?», dijo Candy, respondiendo a la llamada en el despacho de Ethan, que era el lugar donde se encontraba el aparato telefónico. «Señorita Hartley, soy Claire». Era la doncella de Patricia O'Brien. «¿Pasa algo con Patty, Claire?», preguntó Candy al escucharla, empezando a preocuparse un poco. No era normal que fuera la doncella la que llamara. «Señorita Hartley, la señorita Patricia salió hoy por la mañana». La voz del otro lado de la línea se oía muy temerosa y vacilante. «Salió vestida como usted ya sabe y fue a ese lugar a donde van ustedes. Me dijo que volvería a las 7 de la tarde, pero ya casi son las 10 de la noche y ella no ha regresado». Candy apretó los labios, sospechando que Patty se había ido sola esta vez. Se preguntó cuál sería la razón. «No sé si debo avisarles a los señores O'Brien, aunque la señorita Patricia me lo prohibió», continuó diciendo Claire con la voz llena de temor. La chica rubia suspiró preocupada. No era normal que Patty no hubiera regresado ya para estas horas. Y se preguntó si no habría dentro de la casa de trabajo, con alguien de allí dentro o con el odioso señor Crabbe, que le impidieran salir. Como hubiera sido, era obvio que Patty estaba en aprietos e inmediatamente Candy decidió que iría a buscarle. «No, Claire», le dijo entonces la joven, sabiendo lo importante que era toda su investigación para Patty. «No le digas nada todavía. Si te lo preguntan, diles que está conmigo. Yo la traeré de vuelta sana y salva. No te preocupes». Claire no sonó muy segura, pero al final solo asintió. «Dios la bendiga, señorita Hartley». Afortunadamente, Candy había conservado las ropas que habían usado aquel día en su incursión en la casa de trabajo. Decidida a salir a buscar a Patty, se vistió con ellas, dispuesta a regresar a aquel lugar para averiguar qué era lo que había ocurrido, pensando que ojalá pudiera ayudar a su amiga si estaba en problemas. Antes de causar un alboroto y preocupar a todos, Candy decidió que antes debía cerciorarse de que no se trataba de algo que ella misma podía arreglar. Candy salió de Stonehurst Hall a hurtadillas, bajo el amparo de las sombras de la noche, aunque del cielo colgaba una indiscreta luna llena que la hizo tomar precauciones adicionales. El castillo condal estaba lejos de cualquier camino, y Candy sabía que no podía salir a tomar un coche de alquiler, así que se dirigió hacia el garage, dispuesta a apelar a la discreción y generosidad del chofer de los Stockwell para que la llevara hasta su destino. Sin embargo, en cuanto entró a la cochera, no solo se encontró con el chofer de los Stockwell, sino también con el de Terry, que todavía estaba allí. Ambos conductores jugaban a los naipes animadamente, acompañados de sendas tazas de café. Pero en cuanto la vieron entrar a la cochera, inmediatamente dejaron los naipes a un lado y se pusieron de pie con postura firme.
Buenas noches, señorita Ardley. Se apresuraron a saludarle al unísono. Candy no esperaba encontrarse con ambos, pero no le quedaba más remedio que continuar adelante. Buenas noches, los saludó a ambos por su nombre. Me pregunto si puede ser posible que me lleve a cierto lugar. Ambos hombres se miraron con recelo, realmente asombrados de las ropas que vestía la prometida del duque de Granchester. Ella era una de las señoritas de la casa y debían obedecerla, pero por el tipo de ropas que usaba, ambos sospecharon que el viaje solicitado no contaba con el conocimiento de Lord Stonehurst. Si nos dice usted a dónde desea que la lleve, se adelantó a decir el chofer de Ethan, indeciso de todas formas. Dudaba por si acaso estaba en riesgo de perder un trabajo que tanto le gustaba. ¿A dónde vas así, Candy? Una cuarta voz, grave y profunda, resonó a sus espaldas y Candy no tuvo que volverse para reconocer de quién era. Indudablemente se trataba de Terry. Ella se volvió hacia él. Al igual que los dos choferes, sin perder la postura, pero empezó a juguetear nerviosamente con sus dedos. «Terry, ¿qué haces todavía aquí?», le preguntó ella a él. «Me quedé conversando con Ethan para advertirle sobre Aveline y Wharton», le empezó a explicar él con un poco de recelo, «cuando de pronto, a través de la ventana, veo pasar a una maraña de alocados rizos dorados brillando bajo la luz de la luna, colocándose por los jardines y dirigiéndose hasta acá». Terminando su explicación, él no quitó el dedo del renglón. «¿A dónde vas vestida así, Candy?». Candy suspiró. Tendría que contarle todo, porque no había tiempo que perder. Voy a la casa de trabajo. Seguramente Patty está allí dentro». Terry abrió los ojos como platos. Los choferes también. «¿Que vas a dónde?», preguntó únicamente el duque, pero es lo que hubieran querido preguntar los otros dos hombres de haber podido. «A la casa de trabajo, la que está en el sur de la ciudad», le explicó Candy, ya más decidida. «Patty O'Brien seguramente está allí dentro y tengo que ir a buscarla». «¿Por qué dices que Patricia está allí dentro?». Él no salía de su asombro. «Porque la vez anterior ella y yo entramos así como estoy ahora, disfrazadas. Patty escribe un reportaje y quería ver cómo es que vive realmente la gente allí dentro, sin que nos lo adornaran si pedíamos una visita oficial». Candy sentía que estaba perdiendo un tiempo valioso. Parece que ella volvió a entrar hoy y creo que no pudo salir, así que voy a buscarla. Terry arqueó una ceja. Cuando él se enteró de que Candy había ido a una casa de trabajo, creyó que lo había hecho de una forma normal. Jamás cruzó por su mente que hubiera entrado de incógnito, aunque ahora que lo pensaba, parecía lógico. Lo que no era lógico de ninguna manera era que ahora Candy pensara regresar nuevamente a escondidas a ese lugar.
a estas horas de la noche, y con Patricia O'Brien seguramente en problemas. Entiendo tu preocupación, le dijo entonces él. Podemos ir a la policía y explicarles el asunto. Ellos se encargarán. O yo iré contigo a ese lugar y te aseguro que nos dejarán entrar sin problema para buscarla. ¡No! Ella respingó preocupada. Nadie debe saber nada sobre esto. Es el reportaje de Patty. Es muy importante para ella que todo sea lo más discreto posible hasta que el artículo sea publicado. Candy, es una locura. Puede ser muy peligroso. Esto no es un juego. Lo sé, pero tengo que ayudarla. No es la primera vez que salgo a saltarme bardas por alguien que me importa. Y entonces Terry recordó aquella noche, hace muchos años atrás, en el Colegio San Pablo, en que Albert lo había ayudado y después llevado malherido tras una pelea en un bar, y sin querer ambos se habían confundido de edificio. Esa noche, Terry había terminado sangrando dentro de la alcoba de la pecosa Candy White. Ella lo había ayudado a pesar de que él alegaba una y otra vez no necesitar su ayuda, mintiendo por puro orgullo. Y en aquella ocasión, ella había saltado bardas por él. Él miró el brillo en sus ojos y supo que, al igual que en aquella ocasión, ella estaba completamente decidida. Entonces, Terry se volvió hacia los choferes, que observaban totalmente intrigados todo aquel intercambio de palabras entre los novios. Lamento no haber saludado antes, señores, empezó a explicarles él, con un tono sereno que evidenciaba también su decisión. Pero como podrán ver, tenemos una situación un poco complicada aquí. Luego se dirigió al chofer de Ethan. Fairchild, sé que no es apropiado lo que voy a pedirle, pero por cuestión del tiempo no tengo otra opción. Le agradecería mucho si pudiera prestarme algo de ropa, que sea bastante menos llamativa que esta, dijo él, señalando el propio frac que vestía. Fairchild y también el propio chofer de Terry lo miraron asombrados. Disculpe, Su Excelencia. Y si puede indicarme dónde cambiarme de ropas, agregó el duque. Al igual que los dos choferes, Candy no creía lo que estaba oyendo. Se acercó a él y lo cuestionó con un discreto susurro. ¿Qué crees que vas a hacer, Terry? La pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Porque yo iré contigo a donde quiera que vayas, le respondió él con un tono que no admitía réplica en esa cuestión. De pronto, hasta había un brillo divertido en sus ojos. No es la primera vez que me disfrazo para solucionar un problema. De hecho, alguna vez de eso vivía. Pero yo voy a entrar saltando una barda. Entonces, saltaremos juntos. Fairchild se dio cuenta de que el asunto iba en serio y se disculpó un momento para buscar algo de ropa. Aunque era casi tan alto como el duque, el chofer de los Stockwell era un hombre con sobrepeso, por lo que pensó que su ropa iba a quedar demasiado holgada en el cuerpo del aristócrata. Con eso en mente, escogió lo que podía ser más apropiado y volvió rápidamente a la cochera, donde Candy ya le estaba dando instrucciones al otro chofer de hacia dónde debería llevarlos.
«Puede vestirse allí, Su Excelencia», le indicó Fairchild al duque mientras le daba la ropa, señalando uno de los anexos privados de la cochera. Terry le agradeció su apoyo y se ocultó para cambiar su vestimenta. Candy terminó de explicar hacia dónde debían dirigirse y luego se volvió hacia el anexo para esperar a que Terry saliera vestido y listo para partir. Sentía que estaba transcurriendo un tiempo valiosísimo y que debían irse cuanto antes. En algún momento, acuciada por la impaciencia, Candy se acercó demasiado a la entrada del anexo. En los claroscuros de la habitación iluminada por el quinqué, Candy pudo observar a contraluz la silueta de Terry cambiándose de ropas. Se quedó como congelada, con un leve temblor recorriéndole la espina dorsal. Estaba segura de que si caminaba un par de pasos más allá, sería capaz de ver mucho más. Y tan sonrojada como curiosa pensó, ¿podía ella utilizar la misma excusa, aquella de te vi, pero no te miré? Escandalizada y ruborizada por el rumbo de sus pensamientos, se regañó, dándose un coscorrón en la cabeza, y se alejó, volviendo al lado de los choferes. Patty estaba seguramente en peligro y ella divagando en semejantes barbaridades. Cuando Terry se les unió un par de minutos después, lucía muy diferente a como Candy lo hubiera visto en los últimos meses. Le sentaba muy bien la vestimenta de calle, casi tanto como la formal, aunque Candy pensó que lo prefería así como lucía ahora. Como no podía ser de otra forma, y aunque evidentemente esta ropa era 1 o 2 tallas más grande que la apropiada, él se veía guapísimo, porque además traía una sonrisa totalmente emocionada en los labios, suficiente para derretir a cualquiera. ¿Nos vamos?, preguntó él después de un momento, porque Candy, de alguna forma milagrosa, parecía haberse quedado sin palabras. Si no hubiera habido otras personas enfrente, él no se habría cansado de bromear sobre sus mejillas encendidas. Sí, claro. Gracias, Fairchild, musitó Candy, volviendo a la realidad, y entonces subieron al auto de Terry para salir rumbo a la casa de trabajo. Durante el trayecto, que esta vez fue mucho más corto que el de la tarde, Candy le explicó a Terry cómo era el lugar a donde iban y le describió la disposición de los galerones dentro de las bardas, tan bien como lo recordaba. Solo entraremos y sacaremos a Patricia, nada más, le advirtió Terry. Ella aceptó, rezando para que con eso fuera suficiente. Al llegar, el chofer de Terry se estaba del lugar para pasar de inadvertidos. Antes de ir a la casa de trabajo, Candy le pidió si tenía alguna cuerda que ella pudiera usar, y Terry se preguntó por qué no se sorprendía demasiado con aquella solicitud. Después Candy y Terry caminaron juntos unos minutos por las laberínticas calles de ese sector de la ciudad y por fin llegaron frente al imponente lugar de piedra.
una fortaleza rodeada por una enorme barda de forma hexagonal. Escogieron uno de los lados que no tenía entrada para subir al muro por allí, con la intención de no ser vistos. Aquí viene una de esas prácticas habilidades que tengo justo por no ser una dama, le guiñó Candy traviesa, y sin mucha dificultad enlazó uno de los extremos de la cuerda en uno de los salientes de la barda, cerciorándose de que quedara lo suficientemente firme. Bastante satisfecha de su trabajo, se volvió hacia Terry, que la observaba con verdadera sorpresa. Nada mal, ¿eh? Nada mal, admitió Terry divertido. No te hacerlo, porque el asunto era muy arriesgado, pero extrañamente la noche había tomado un cariz bastante aventurero que él hacía mucho que no vivía. Ni el lazo, ni la vaquera, le guiñó él. Candy también le sonrió, y acto seguido puso sus pies sobre algunos salientes de piedra para subir hasta arriba del muro, lo cual hizo sin apenas dificultad. Terry, que se había acercado para que se apoyara en él, solo alcanzó a ver admirado cómo aquella chica temeraria no parecía necesitarlo para trepar hasta lo alto de la tapia. Dios, es incluso más Tarzán que el mismo Tarzán, se encontró diciendo nuevamente él, como hace muchos años atrás lo había pensado tras haberla descubierto visitando a los Cornwall. Y ahora descubría otra cosa, que aquella noche del compromiso él no había mentido. Jamás habría podido olvidar a aquella niña intrépida, convertida ahora en una preciosa mujer que solía saltar por la vida con la misma facilidad con la que caminaba. Desde lo alto de la barda, Candy le hizo una señal y él subió tras ella. No con tanta habilidad como hubiera deseado, pero defendiéndose bastante bien. Sus asiduas cabalgatas le dejaban muy buenos reflejos y una inmejorable condición física. Antes de por fin entrar desde lo alto, ambos estudiaron el lugar por unos minutos, notando que el patio de abajo aparentemente estaba vacío y despoblado, y luego descendieron. Candy ya le había dicho a Terry que ella tenía una muy buena idea de dónde podrían encontrar a Patty. Una vez adentro, Candy le señaló a Terry hacia dónde ir, pero antes de que dieran un paso más, él la tomó del brazo y la jaló hasta colocarla frente a él. Pecosa, le dijo él sin apenas darse cuenta de cómo la estaba llamando. La tomó por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. Voy tras de ti, pero quiero que me prometas que si algo me pasa, no te vas a meter en más problemas y que vas a salir de aquí inmediatamente sin arriesgarte más. Prométeme que vas a ir directo a la policía de Scotland Yard si algo ocurre, le insistió. Ella vio su rostro realmente preocupado, pensando en lo horrible que sería que algo le pasara. Luego asintió, pensando que nada raro tenía que pasar. Ella ya había estado aquí. Te lo prometo, Terry,
respondió seriamente. Sin embargo, luego no pudo evitar bromear un poco para aligerar la tensión que estaba empezando a formarse en el ambiente. Le guiñó un ojo y trató de sonreírle de forma tranquilizadora. Te lo juro por mis pecas. Con esa simple frase, inevitablemente, ambos recordaron aquel juramento absurdo que un día ella se atrevió a cantarle a la distancia de forma terriblemente desafinada, mientras él la observaba encaramado sobre un árbol. Sin poderlo evitar, con el recuerdo, ambos rieron fuertemente. Entonces se miraron a los ojos, escuchándose mutuamente, con aquella abierta carcajada estallando todavía en sus labios, mientras ambos pensaban: Dios, su risa es el mejor sonido del mundo. Sin embargo, fue una pena que no pudieran disfrutar mucho del momento, porque de pronto una voz grave de hombre restalló contra las paredes de piedra, llena de agresividad. ¿Quién demonios anda allí? Hasta aquí. ¡Ay! ¿Qué tal con este capítulo cargado de estas emociones tan intensas? Después de una casi apachurro, bueno, de labios, en el auto antes de llegar al teatro. Después el nerviosismo de todas las miradas encima de Candy por atreverse a siquiera quererse llevar al duque, que según ellos es patrimonio nacional. Aunque yo a Terry, queridas, y a ver quién se me une, lo declaro patrimonio mundial. ¿Qué tal? ¿A poco no? Así es, patrimonio internacional, mundial y yuminesco. ¡Ay! Bueno. Y después las emociones y lo triste, lo decepcionado que se sintió Terry de haber confiado en su hermana Blair y que él esta escuincla le hubiera dicho todo a quien menos debía de haberlo hecho. ¡Ah! ¡Qué mal plan! Terry confiando en ella y ella traicionándolo de esta manera. Por su rebeldía y su impetuosidad y bueno, puro pendejismo adolescente, diría yo. Pero le dio un arma poderosa a uno de sus enemigos. Y después, bueno, la complicidad, se sintió realmente apoyado por Candy y ahora están en una aventura, disfrazados, yendo al rescate de Patricia. Y veremos qué es lo que sucederá. Chan, 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 chan. Emocionante historia, mi querida Alexa PQ. Muchísimas gracias por deleitarnos con tus letras. Ay, chicas, yo vivo estas historias apasionadas y bueno, me gusta compartirlas con ustedes, hacerles sentir eso que quiso transmitir la escritora al momento de plasmarlo en sus letras. Y bueno, ya saben, les agradezco mucho que nos acompañen en estos relatos apasionados y que nos apoyen, ya sea viendo alguno de los anuncios que se presentan cuando está la narración, poniendo también alguna de las super stickers que aparecen ahí en el chat, o uniéndose a nuestra membresía exclusiva de las apasionadas, al goloso pack de las apasionadas, que yo no tengo idea por qué le habrán puesto así. ¿Ustedes sí? Ahora sí, chicas,
Muchas gracias nuevamente por estar. Se despide Elvi Ochoa, la golosa incorregible.